Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías. Presenta la siguiente entrevista Yerba Mate Andresito. Un sabor que se comparte. Bueno, y lo anunciábamos después de enterarnos que se jubilaba tras tanto protagonismo, porque la verdad que mucho más allá de esos años de aportes que generalmente tienen todos, y que en el caso del doctor Francisco Aguirre, Chiqui Aguirre para muchos que lo conocen de tanto acá en la comunidad, ha sido mucho más prolongado y con un fuerte protagonismo como referente del Poder Judicial en nuestra ciudad. Y jubilado hace horas, nada más y nada menos. Ya lo atrapamos para que venga a charlar con nosotros un poco de toda esa trayectoria que también sirve y lo tiene como gran referente para, bueno, repasar un poco, evaluar, seguir aportando a uno de los pilares que tiene la institucionalidad, la democracia, como es el Poder Judicial, en el que descansa, bueno, la tranquilidad y las expectativas ante cualquier tipo de disidencias, inconvenientes, problemas que requieren precisamente solución en ese ámbito del que, bueno, todos esperan cada vez un mayor funcionamiento, un mejor funcionamiento. Cuántas veces hemos hablado y muchas veces nos atendió. Recién decía que la primera vez que viene a un estudio de radio, reivindicamos que siempre nos atendió en sus oficinas y telefónicamente, pero ahora lo tenemos aquí dada esta posibilidad. Así que bienvenido, doctor Francisco Aguirre. Felicitaciones por toda esa trayectoria y, bueno, felicidades en esta nueva etapa de su vida. Bueno, muchísimas gracias, Tony, por la invitación. Es la primera vez, el martes firmé todas las resoluciones, así que este es el primer paso dado en mi jubileo. Y bueno, después de tantos años, como vos los narraba, efectivamente, vamos a dedicarnos a otras cuestiones, a otra etapa de la vida. Después de tantos años en la justicia, aquí ahora sé desde un comienzo, y he comprobado que algo que me gusta, que quería lo que hacía. Y bueno, también desempeñé mis funciones en la Cámara de Apelación en la ciudad de Posadas, así que y después estuve un tiempo y puesta en funcionamiento el juicio oral y público. Encabezó el tribunal. Exactamente, encabezando el tribunal, el traslado a Oberá, y tal es así que nosotros fuimos el primer tribunal en la provincia en realizar el juicio oral y público. El 15 de mayo de 1992 fue el primer debate, ¿no? Una lesión grave, recuerdo, allá lejos. La primera fue aquí en Oberá también y la presidió entonces el doctor Aguirre. ¿De cuántos años de trayectoria entonces? 44 años. 44 años. 37 años como juez. Comencé como secretario, después de juez de primera instancia, camarista, y hasta el martes que firmé la resolución final del jubileo. ¿Le queda un saldo absolutamente favorable, satisfecho de lo que pudo accionar durante tanta trayectoria? Sí, totalmente, Tony. Creo que hemos desempeñado, hemos tratado. Me dediqué pura y exclusivamente a eso, era una pasión.
que tenía, ¿no? Entonces, a tal punto que esto tenía esta fecha del jubileo y después hasta fin de año. Y bueno, por una u otra razón opté por acogerme a partir del 1 de julio del corriente año. Y bueno, y aquí estamos, así que, pero muy feliz, satisfecho, orgulloso de haber pertenecido al cuadro de la magistratura judicial de nuestra provincia, y lo desempeñé con todo amor, con toda la fe, con todo el corazón, así que prácticamente esa era una pasión que tenía en el trabajo tribunalicio. Y el juicio oral y público, más que nada cuando se puso en vigencia, fue atrapante realmente, porque comenzábamos todo, éramos nuevos todos, y hoy soy el último, es decir, ya no quedan más jueces del juicio oral y público puesto en funcionamiento. Yo soy el último que se está jubilando. La mayoría, todos ya se jubilaron, ya no están más. Son todos nuevos. Toda la camada que viene de integrantes del tribunal, de los tribunales orales en nuestra provincia, ya son renuevos, todos renovados. De aquella primera instancia de juicio oral y público que comenzó con usted entonces aquí en Oberá, ¿fue un aporte relevante? ¿Cumplió con los objetivos? ¿Fue de alguna manera ajustando y perfeccionando su accionar con el tiempo esa forma de terminar enjuiciando en nuestra provincia a través de la faceta oral y pública? ¿Todavía quedan por hacer mejorías? ¿O ya está y ha sido claramente positivo esa incorporación? No, ha sido claramente positiva la puesta en vigencia del juicio oral y público en nuestra provincia. La inmediatez, las resoluciones en los debates a través de los juicios, y además al comienzo hemos hecho cursos, viajamos a Corrientes, a Entre Ríos, a Mendoza, trajimos profesionales para que también nos ilustren, nos den charlas, realizamos trabajos prácticos con ellos, y eso fue muy beneficioso, y hemos cumplido, y con crece, en mi modesta opinión, todas las expectativas que estaba con respecto a poner en práctica el juicio oral y público en la provincia, y lo abrazamos y lo trabajamos con todo esmero y dedicación. Los otros días vi que desde el servicio penitenciario le daban un reconocimiento también a esta trayectoria y en este jubileo, con ese área específicamente donde están los encarcelados, los detenidos, que también son seres humanos y personas. Muchas veces ha sido criticado el sistema penitenciario por sus limitaciones, sus carencias. Hay gente que por otro lado dice, ¿qué quieren? ¿Que estén en un hotel de 5 estrellas los que han causado problemas en la sociedad? Pero allí hay un aspecto humano, que la sanción es el encierro para su rehabilitación. Mirando hacia ese aspecto, la cárcel y esa prestación que tiene como objetivo final, en la mayoría de los casos, recuperar y rehabilitar ciudadanos. ¿Se ha mejorado también en ese sentido? ¿Y se hacen las cosas como correspondiera o todavía queda mucho margen por mejorar? No. Porque hay quienes dicen, la verdad que la mayoría reincide cuando vuelve, o un alto porcentaje. Sí, hay un porcentaje que reincide, eso no se puede merituar, todo no se puede evaluar de todo, ¿no? Pero se ha mejorado y se trabaja, y el Servicio Penitenciario Provincial ha puesto todo su esfuerzo, todo su esmero en este trabajo de la reinserción social, ¿no? Máximo con aquellos que ya tienen una larga condena y que tienen que cumplir, y con ellos también se trabaja y mucho, ¿no? Además, los otros días, justamente cuando estábamos debatiendo el caso del cacique, ¿no?
él nos decía a nosotros de que para él fue provechoso los 5 años que estuvo, porque fue a la escuela, aprendió a leer y a escribir, y se va, porque tuvo que salir en libertad por el principio de la duda, pero que se va conforme por la enseñanza que recibió y por la forma en que lo trataron en su encierro en el servicio penitenciario. Bueno, eso en alguna medida marca un poquito el camino y todo lo que se quiere o se pretende realizar. Que hay que seguir acentuando. Exactamente. Hay profesionales, hay psicólogos, psiquiatras, hay odontólogos, hay médicos. Todo eso precisamente están para el servicio de estas personas privadas de su libertad, para que se vaya, con el tiempo de su detención, se vaya cumplimentando alguna medida en todo lo que hace a su propia existencia, ¿no? A su vida. Y de toda su experiencia dilatada, observa que hubo mejoramiento desde los comienzos hasta el final de su experiencia. Sí, totalmente. Hubo una gran, ¿cómo te voy a decir? Un enorme avance en esto. Se lo trata mejor, está el material humano, y permanentemente el personal está trabajando, viendo, teniéndolo a la persona privada de su libertad. Porque hay que estar, Tony, hay que estar, los 24 horas están la gente del Servicio Penitenciario Provincial en esto, ¿no? Uh-huh. Y son los que en mejores condiciones están de brindar y colaborar para que la persona detenida, privada de su libertad, se pueda ir reincorporando, reinsertando. Por eso también tenemos las salidas transitorias, que son aquellas salidas en algunas personas privadas de su libertad de una vez por mes, gracias al comportamiento, a su concepto, a su comportamiento en general, y en base a eso se evalúa y se le da la salida transitoria para que se vaya reinsertando de a poco, paulatinamente, al lograr o bien la libertad condicional o directamente el cumplimiento de pena. Uh-huh. Doctor Aguirre, y de esta vasta experiencia, ¿hay aspectos que más le quedan en la memoria, en el recuerdo, casos por allí judiciales en los que se sintió muy exigido, comprometido, y en los que por allí reivindica la verdad que la justicia cumplió de la mejor manera su rol? Si tuviera que mencionar alguno o algunos. Sí, por ejemplo, el caso de la masacre de Panambí o la causa Panambí. El otro día leía el caso en un aniversario. Fue terrible, realmente cruel. No, a mí me queda grabado, lo dirigí ese debate, y cuando estaba prestando su testimonio y brindando su informe el perito de la policía, el comisario general Malowski, brindando su informe, y casi estuvo al límite de quebrarse, ¿no? Al narrar el estado en que la encontró y que la vio a la chiquita de 12 años. Por ejemplo, eso es uno de los casos, y después otro, el de la valija, también en el Soberbio, en donde el muchacho la mata a su pareja, y después del almuerzo lo pone en una valija, manda a llamar al remisero y lo pone en la valija y lo lleva y lo tira al arroyo del Soberbio. Y después de una semana, si mal no recuerdo, 15 días, fue hallada la chiquita que había desaparecido, la pareja de 21 o 22 años. Jovencita realmente. Esos son los casos, y después naturalmente el de José Penteado, que hasta hoy está cumpliendo su condena, ¿no? Perpetua, ¿no? Perpetua, sí, perpetua. Y así, esos son algunos, entre otros, de los casos que realmente todo. Después también en San Vicente, el de Borowski, que mató a su novia, lo llevó hasta el fondo de la chacra, donde él le mostraba días anteriores que acabas a terminar, y acá estoy, cumplió con su palabra. Es terrible fue eso también. Y eso está cumpliendo también su condena acá
en la unidad carcelaria de Puerto Rico. De Puerto Rico. Sí. ¿Y le quedan, por otro lado, algunas frustraciones o insatisfacciones durante todo este proceso por allí? Porque en determinada instancia faltan herramientas, faltan elementos para tener las pruebas suficientes, y todavía ve limitaciones en el accionar de la búsqueda de justicia. Sí. Nosotros hemos trabajado muy bien y en la mayoría de los casos siempre hemos contado con la colaboración de la policía en esto, en todo lo que hace al juicio oral y público desde el comienzo mismo en los distintos juzgados de instrucción, tanto con la policía como con el servicio penitenciario provincial. Eso ha sido esencial. Sí, nosotros tenemos que bregar y luchar, en eso voy a también, en la medida que pueda y en lo posible, para crear otro juzgado de instrucción acá en Noverá. Tratar de bregar por ese objetivo. Exactamente. Es una necesidad básica. Es una necesidad básica, esencial, contar con otro juzgado de instrucción. Imagínate, yo ingresé y hace 44 años que estoy en la justicia, había 2 juzgados. Después se crearon otros 2, el juzgado correccional, que es de menores también, y el juzgado de instrucción 3 de San Vicente. Y acá nosotros no contamos con los 2 juzgados, juzgado de instrucción 1 y juzgado de instrucción 2. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. ¿Desbordados? Totalmente desbordados, al igual que las distintas comisarías. Y una cosa trae la otra. Entonces, en la medida de lo posible, pondría mi granito de arena en esto, en tratar de lograr de que podamos contar con otro juzgado de instrucción más aquí en nuestra ciudad y que abarque la segunda circunscripción judicial. ¿Ya hubo gestiones y demandas en ese sentido? Sí, hubo gestiones y demandas. En su momento se ocupó el doctor Rafa Pereira. Y cuando hablamos en 2 o 3 ocasiones, habíamos dicho de que vamos a hacer lo posible de reencauzar esto, de luchar por esto, porque realmente es necesario y hace mucha falta. Porque en eso nos quedamos. En eso es posible que esa sea o haya sido una de nuestras falencias, en no bregar y luchar por la creación de un juzgado de instrucción más, porque realmente hace mucha falta, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en cuanto a la capacitación de ese personal que usted mencionaba recién, a la policía, que aparece como el primero que interviene en las causas y hace una primera tarea, también allí ya hemos mejorado lo suficiente para que el inicio de todo sea realizado de la mejor manera posible y favorezca luego al accionar de la justicia, que es inmediato y que tienen ellos a sus auxiliares. Sí, la policía ha mejorado mucho en esto, debo destacar eso, y también la creación de la SAIC, la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas, en donde trabaja en forma conjunta con la policía y ha brindado excelente servicio en determinadas causas que nosotros lo hemos presenciado, lo hemos ventilado en el juicio oral y público, y se pudo apreciar el valor y la importancia del trabajo de la Secretaría de Apoyos e Investigaciones Complejas, ¿no? Un buen aporte. Un buen aporte. Por ejemplo, en esta causa que te nombré anteriormente de Borowski y de San Vicente, en donde hizo un trabajo excepcional. Lo mismo en la causa Panambí, también intervino y todo en la causa Benítez y entre otros tantos, en donde hemos podido apreciar con total claridad el trabajo de la SAIC. Por eso yo siempre he apoyado y he considerado y siempre he resaltado este trabajo de la SAIC en forma conjunta con nuestra policía. Estamos hablando con el doctor Francisco Aguirre hasta el lunes.
todavía ejercía tras 44 años y 37 como juez. Así como una imagen de la justicia en nuestro medio, la figura del doctor Aguirre. Hacemos una pausita y todavía completamos el diálogo repasando algo de esta tan dilatada y reconocida trayectoria. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Ferregas, todo para la instalación de agua o de gas, sanitarios, caños, repuestos. Teléfono 40 31 30. Chimeneas de todas las medidas y todos los modelos, galvanizadas y en acero inoxidable. Hojalatería Teise. Sarmiento 651, a pasitos de la catedral. Planos de obras nuevas de más de una planta. Daniel Eduardo Pica, maestro mayor de obras. Desde 1990 con más de 260 proyectos finalizados en Oberá. Consulte sin compromiso al WhatsApp 3755-280401. Fijo 408911. Gauze Supermercados presenta góndola completa con artículos para celíacos, con productos sin TAC. Gauze Supermercados, un ida y vuelta con la gente. Escuchá la radio en internet www.laradio899.com.ar. Mate rojo es la yerba misionera, el producto que a sus manos llegará. El temprano, el amargo compañero y el cistero teneré que tomarás. Mate rojo está en el gesto, el sabor que nuestra tierra cosechó. Mate rojo está en tu vida, está en lo simple que acompaña una emoción. La 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 la. Escuchá la radio en internet www.laradio899.com.ar. Bueno, que vamos debiendo el banco de trabajo de las 10, vendrá después del servicio informativo continental de las 11, entonces, para cumplir también con esa requisitoria de nuestra audiencia con mucho gusto. Por ahora, dialogando con el doctor Francisco Aguirre después de toda esta trayectoria, lo estábamos consultando fuera de micrófono cómo se dará ahora el mecanismo y si tiene celeridad la designación de su reemplazante. También nos decía que se está transitando un sabor que el reemplazo de otro de los integrantes de ese tribunal que ya se había retirado, el doctor Rivero. Por lo tanto, hoy el Tribunal Penal tiene solo un integrante como presidente, por lo que sería acuciante que en esto haya celeridad, doctor Aguirre, en reemplazarlo a Rivero y posteriormente abrir su reemplazo. Sí, lo están haciendo con celeridad. El 23 de junio se hizo el concurso escrito para los aspirantes y ahora en julio, creo que el 11 o el 13 de julio, no recuerdo bien la fecha, lo van a llamar para el concurso oral y luego inmediatamente se dará curso al llamado a inscripción para cubrir la vacante del suscripto, ¿no? Que ya lleva todo un trámite. Lleva todo un trámite. Exámenes. Inscripciones, exámenes, contar con los aspirantes y demás, que lo hay naturalmente, ¿no? Uh-huh. Así que eso queda solo, sigue el presidente, el doctor Paniagua, a cargo del Tribunal Penal Oral y naturalmente con los subrogantes que son integrantes de la Cámara
civil, comercial y laboral de nuestra ciudad. Cada tanto cuando hay elecciones, particularmente del Colegio de Abogados, surgen algunos debates y reclamos sobre el funcionamiento de la justicia en nuestra provincia, y quienes sostienen que bueno, todavía hay necesidad de mejorar determinadas cuestiones. Inclusive muchas veces se habla de la falta de independencia del Poder Judicial en Misiones. ¿Usted en la práctica cómo ve todo esto y esa suspicacia que muchas veces existe de que no tenemos un Poder Judicial realmente independiente del poder político como deberían ser institucionalmente su funcionamiento? Yo no lo vi en los 44 años, debo decir y señalarlo con total y absoluta claridad y tranquilidad de conciencia. Nunca un político o alguien relacionado al poder me ha llamado para tal o cual cosa o por una determinada causa. Nunca sentí esa presión o ese señalamiento, nada, nunca, ¿no? En eso estoy tranquilo. ¿Pudo actuar con independencia? Pudo actuar con total y absoluta independencia. Nunca nadie, en los tres que desde que integramos el tribunal, jamás ninguno de ellos, de los colegas, tanto el doctor Rivero como la doctora Bendaño o el doctor Schoenberg en su momento, han llegado a una cuestión así. He estado 27 años como presidente del tribunal y nunca, en todo ese tiempo, ninguno de los mencionados me han comentado algo o alguna presión o algún llamado o alguna preocupación por tal o cual causa o para favorecer o perjudicarlo, no, de ninguna manera, al contrario. Yo creo que eso está lejos de nuestras posibilidades de haber contado con una presión así o actuado bajo presión de un determinado poder o poder. Está bueno escuchar eso, dadas esas situaciones. Por ejemplo, en estos últimos meses fue muy sonado el caso de los policías encarcelados. Hay un tema que tiene que ver con esa prisión preventiva, que muchas veces da la impresión, y este caso también recientemente, de que se prolonga demasiado cuando todavía son personas inocentes, digamos, hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, Tony. Nosotros, acá nuestra preocupación, y que en las charlas con los jueces y en el ejercicio de la superintendencia que ejerce el tribunal, nosotros tenemos la superintendencia sobre los juzgados de instrucción. En un caso así, o en otros, o en distintos casos, en distintas situaciones, bregamos para que la prisión preventiva no sobrepase mucho tiempo, que no sea demasiado el tiempo, de 8 meses, un año y medio, 3 meses, 2 meses, en 30 días, si se puede hacer mejor, y nosotros bregamos por eso en nuestras visitas, en las inspecciones que realizamos a los distintos juzgados, acá a los juzgados de Oberá y al juzgado número 3 de San Vicente. Siempre en nuestras charlas le hemos dicho acerca de la prisión preventiva, que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y yo personalmente, cuando hay una situación de esa naturaleza, era llamarlo al colega, llamarlo al juez y hablar con el juez a ver cómo está, a qué se debe la demora o por qué, y más cuando la persona se acerca al tribunal a pedir explicaciones o saber el estado de la causa. Generalmente me he destacado por eso, no por peyorativamente, sino que atender a la gente, abrir el despacho, atenderlo, y el juez tiene que 5 minutitos hablarlo, y si no puede, el juez está en los secretarios, jefe de despacho, pero siempre atenderlo a la gente, porque en alguna medida nosotros también nos debemos a nuestra comunidad. Yo soy parte de esta comunidad, de esta sociedad, y por lo tanto debemos atenderlo. Yo en más de una ocasión lo atendía en mi casa, sábado, domingo, feriado, cuando se iban y preguntaban, yo lo atendía en mi domicilio particular y sin ningún problema. Por eso
brego y dejo este pedido también a mis colegas de que tengamos las puertas abiertas para atenderlo a la gente, ¿no? A las personas. Porque si sea esa persona que se acerca al juzgado o a una dependencia del Poder Judicial para consultar, deja todo lo que está haciendo para viajar, y muchas veces distantes, kilómetros, o vienen de San Vicente, o vienen de Aurora o de Albapoce, y hay que atenderlo, no dejarlo de todo. Y esa siempre fue mi lucha, y hablando y en las charlas que hemos tenido también con la policía, de reencauzar esto, de bregar esto, y a tal punto, por ejemplo, en este tren de atender a la gente, nosotros también nos ocupamos y bregamos por las víctimas de los delitos, ¿no? En el caso de los abusos sexuales, donde son cada vez peores, cada vez más, y que están las víctimas, y no dejarlo sola a su albedrío. Y muchas veces hemos llamado, hablado, hemos oficiado a las comunas de las distintas localidades a los efectos de bregar para que esta persona es vulnerable, no es vulnerable, si se le puede atender, no se le puede atender, a través de las distintas comunas de nuestra provincia, acá en la segunda circunscripción judicial, específicamente. Me decía fuera de micrófono que ya no le interesa trabajar en el ámbito jurídico, por allí con tanta experiencia, ser parte de algún estudio jurídico en esta nueva instancia de su vida sería, claro, de un importante aporte, pero no ve por allí sus próximos pasos. No, Tony. En principio, así te digo que no. Ya he cumplido, en mi modesta opinión, ya por hoy basta. Y a integrarme a un estudio jurídico, le decía a los amigos, no, yo en eso ya no quiero entrar, no quiero estar, así que por ahora vamos a descansar y estar tranquilos. Uh-huh. Sí, voy a bregar, y te vuelvo a reiterar, por la creación de un juzgado más en nuestra segunda circunscripción judicial. Nos mantendrá la expectativa en cuanto a esa gestión, entonces también entendiendo lo que nos decía de una necesidad acuciante. Exactamente. Para el funcionamiento del Poder Judicial en nuestro medio. Sí, Tony, así. Todo por eso me voy satisfecho, me voy feliz, orgulloso. Hemos trabajado de manera excelente, y ese trato con la policía, con la gente del servicio penitenciario, que siempre hemos tenido y que siempre hemos contado con la colaboración, y eso es de gran importancia, ¿no? Eso sería bueno que sigamos en esa estructura y con esa finalidad. ¿Algo de nuestros oyentes? Sí, buen día, Tony, mandarle un gran abrazo al doctor Papi Aguirre y desearle lo mejor para él y su familia. Gran goleador y jugador de tenis. Hacerle recordar los goles que se cansaba de hacer en San Martín, ahí en el 11 de noviembre, en la cancha que está al costado de la Ruta 12. Un saludo especial de parte de Silvio Sanabria. ¿Se acuerda de esos goles? Sí, gracias. Nosotros con Pona, y un segundito, le te quito el tiempo, con Carlito Pona, que en paz descanse, él todos los sábados durante 14 años jugamos al fútbol en el 11 de noviembre en la cancha que está hoy está iluminada, está hermosa está. ¿Después vino el tenis o ya...? Después vino el tenis, y ahora estoy prácticamente solo en el tenis. Seguimos jugando al tenis. Sí, pero jugué muchos años al fútbol, sí. Gracias. Bueno, doctor Francisco Aguirre, la verdad que un gusto tener este primer diálogo. Me agrada la información de que va a seguir gestionando ese nuevo juzgado correccional en nuestro medio, y por allí, dada esa actitud de puertas abiertas que reivindicaba de su gestión, por allí todavía lo utilizamos para algunas consultas sobre algo que muchas veces desconocemos, nos cuesta introducirnos, porque también pasa con muchos jueces que tienen esta postura de hacer saber de su accionar en el expediente, y nos cuesta transmitir, comunicar cuando hay cuestiones muy acuciantes en lo público, ¿no? Y de demanda,
y muchas veces nos quedamos. Teníamos a Jorge Mielniczuk por allí, lamentablemente Sí. Lo extrañamos, que era nuestro gestor muchas veces en la cuestión judicial. Siempre lo atendí y lo voy a seguir atendiendo, Tony. Estoy a disposición, en eso voy a estar acá, yo voy a estar en mi domicilio. Yo no soy muy partidario de los viajes y aprovechar. No, prefiero más la tranquilidad, la pausa, y pueden contar conmigo en la medida que se pueda para alguna consulta o algunas cuestiones o todo, y está a mi alcance con mucho gusto. La verdad que comunicacionalmente nos vendría muy bien. Bueno, ¿disfrutó su primera experiencia en radio o no? Esta es la primera vez que, por eso le comentaba fuera del micrófono, que nunca, ¿viste? Y Nunca ahora estuvo en hasta un el lunes, estudio, siempre. Nunca fue un estudio. Estar así, charlar de esta manera, contar algunas vivencias, y es la primera vez. Y más en este caso, que hasta el lunes estuve trabajando, el martes la resolución y hoy estoy acá con ustedes. Así que la primera vez en tantos años recuerdo que no fui a otra radio, ¿no? Pero siempre Así nos que atendía. Siempre les atendí y les voy a seguir atendiendo, y estoy a disposición, Tony, en la medida que se pueda. Pueden contar conmigo. Muy amable, doctor Aguirre. Muchas gracias. Reconocimiento reiterado a su trayectoria, y que sea una etapa de felicidades plenamente, que pueda disfrutar después de tanto trabajo. Muchísimas gracias, Tony, por la invitación, a ustedes, al equipo, a Cuentas Claras, a tu programa, y acá estoy. Soy uno más de la comunidad, y en la medida que pueda vamos a estar. Muy amable. Y vamos a colaborar. Muchas gracias. El doctor Francisco Aguirre, recién jubilado, ya lo trajimos a un estudio de radio. Quedó su intencionalidad de hacer lo posible para que Oberá tenga un nuevo juzgado de instrucción, que reconoció como muy necesario para el mejor funcionamiento de la justicia en nuestro medio. Bueno, una linda charla. Me da la impresión de que después de tanta trayectoria, poder circunscribir de todo eso en este diálogo radial es realmente imposible, pero como bien dejaba las puertas abiertas, tendremos seguramente otras oportunidades, y desde ya agradecidos con esta visita a nuestros estudios entonces del doctor Francisco Aguirre, cuando ya son las 10:46 en todo el país. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Tecno Oberá y Tecnoventas, unidos para un servicio único. Parlantes, celulares V8, iPhone y tipo C de la mejor calidad. En Instagram, Tecnoventas, Tecno Oberá, Avenida Sarmiento 671 y Avenida Tucumán 175.